¿Cuánta tierra necesita el hombre? De León Tolstoy. Capítulo 1. La hermana mayor, casada con un comerciante y establecida en la ciudad, fue a la aldea para visitar a su hermana menor, la esposa de un campesino. Mientras compartían el té, la mayor no paraba de elogiar la vida en la urbe. Residía allí con sus hijos en una casa pulcra y espaciosa, comía dulces, bebía lo que le apetecía y acostumbraba a ir de paseo y asistir a los teatros. La hermana menor, algo dolida, comenzó a desairar la vida de los comerciantes, realzando la de los campesinos. Nunca cambiaría mi vida por la suya. Nuestra existencia es monótona, pero desconocemos el miedo. Es cierto que vosotros vivís mejor, pero si en ocasiones vendéis mucho, en otras os exponéis a la ruina. Como dice el refrán, las pérdidas y las ganancias son hermanas gemelas. A veces puede suceder que uno sea rico hoy y mañana se vea obligado a mendigar. La vida de un campesino es más segura. No seremos nunca ricos, pero siempre tendremos para comer. ¿Pero de qué manera? Acompañados de cerdos y terneros, vivís sin comodidades y, por más que se esfuerce un hombre, terminaréis muriendo entre el estiércol que os rodea. Y vuestros hijos tampoco podrán disfrutar otra cosa, replicó la hermana mayor. ¿Qué le vamos a hacer? Lo exige nuestro trabajo. A cambio, no tenemos que obligarnos ante nadie y no tenemos a nadie. En la ciudad vivís rodeados de tentaciones. Hoy os encontráis bien, pero tal vez mañana el diablo tiente a tu marido con los juegos de cartas, la bebida o cualquier otra cosa por el estilo. Entonces todo irá mal. ¿No suceden acaso cosas así? Pajón, el marido de la hermana menor, sentado sobre la estufa, estaba escuchando la conversación de las mujeres. «Es la pura verdad», exclamó. «Cuando uno está acostumbrado desde pequeño a trabajar la madre tierra, no hay tontería que pueda absorberle el seso. El único inconveniente es que tengamos escasas tierras. Si pudiésemos tener todas las que queremos, no temeríamos ni al mismo diablo». Tras tomar el té, las mujeres hablaron de moda, recogieron la vajilla y se acostaron. El diablo se encontraba detrás de la estufa y oyó la conversación. Se alegró de que la mujer del campesino indujera al mismo a jactarse de que de tener tierras no temería al diablo. Pensó, me parece bien, te proporcionaré mucha tierra y así podré apoderarme de ti. Capítulo 2. Una propietaria, dueña de 120 desiatinas, vivía junto a los campesinos. Los trataba bien y nunca los había perjudicado. Pero cierto día contrató como administrador a un soldado retirado que comenzó a ponerles multas una y otra vez. Por más cuidado que Pajón tuviera, siempre se metía algún caballo en un campo de avena, alguna vaca entraba en el huerto, o las terneras se adentraban en los prados y se veía constantemente obligado a pagar multas. Pajón las abonaba, pero luego reñía y pegaba a los suyos. Sufrió mucho aquel verano a causa del administrador. Cuando llegó la época de encerrar el ganado, sintió un intenso alivio a pesar de que debía proporcionarles el pienso. Ese invierno se dispersó el rumor de que la propietaria pretendía vender sus tierras y que las quería comprar el posadero del Camino Real. Los mujiks, al enterarse de todo ello, se desanimaron. El posadero acabará con nosotros a fuerza de multas. Estaremos aún peor que con nuestra ama. No podremos vivir sin esta tierra, comentaron. Así pues, fueron a ver a la propietaria para suplicarle que no le vendiesen la tierra al posadero, asegurándole que estaban dispuestos a pagar un mayor precio por ellas. La propietaria accedió. Los campesinos se reunieron en consejo para intentar comprar la tierra entre todos, pero no llegaron a un acuerdo. Era como si el diablo interviniese, no había forma alguna de llevar el asunto a buen puerto. Entonces tomaron la decisión de comprar parcelas por separado y que cada uno comprase la extensión de terreno que pudiera. La propietaria también accedió a ello. Pajón se enteró de que su vecino había adquirido 20 desiatinas, que había abonado la mitad y se había comprometido a pagar la otra mitad en varios años, lo que le llenó de envidia. «Van a comprar toda la tierra y me quedaré sin una sola parcela», pensó. Entonces le dijo a su mujer,
Todos están comprando tierras. Nosotros también deberíamos comprar unas cuantas deseatinas. No podemos continuar así. El administrador nos destruirá a base de multas. Estuvieron meditando sobre la forma de comprar las tierras. Tenían ahorrados 100 rublos. Vendieron un potrillo y la mitad de sus colmenas. Pusieron a trabajar como obrero a su hijo y pidieron prestada una cantidad de dinero a su cuñado. Así reunieron la mitad del dinero que necesitaban. Entonces Pahom fue a examinar las tierras y eligió 15 deseatinas que incluían una parte de bosque y se fue a ver a la propietaria. Tras discutir sobre el precio, llegaron a un acuerdo y Pahom le entregó una señal. Entonces fueron a la ciudad con el fin de firmar el contrato de venta. Pahom le entregó la mitad del dinero y se comprometió a pagar la otra mitad en el plazo de 2 años. Y así fue como compró aquella tierra. Compró grano y lo sembró. Obtuvo una buena cosecha, tan buena que en un año pudo pagar las deudas a la propietaria y a su cuñado. Desde ese momento se hizo propietario. Araba, sembraba, segaba, talaba los árboles y llevaba a pastar a sus animales en sus propias tierras. Cuando salía a pasear por los prados, se quedaba deslumbrado. Hasta la hierba y las flores le parecían diferentes en su tierra. Antes, al pasar por aquellos parajes, le parecía que no tenía nada de extraordinario. Ahora, en cambio, se le antojaban con cualidades asombrosas. Capítulo 3. Pahom estaba muy contento con su vida. Todo habría sido perfecto si no hubiese sido porque los campesinos comenzaron a hollar de mies sus campos y sus prados. Pahom les pidió que no lo hicieran, pero no le hicieron caso. Los pastores bien dejaban entrar sus vacas en los prados, bien dejaban a los caballos pisotear los sembrados. En un principio Pahom los echaba de allí y luego perdonaba a los campesinos, pero llegó un día en que se hartó y fue a dar sus quejas a las autoridades de la aldea. Pahom sabía que los mujiks no actuaban así intencionadamente, sino por una falta material de espacio. A pesar de todo ello se decía, no es posible dejarlos, me echarían a perder toda la cosecha, debemos darle una lección. Dio sus quejas una vez tras otra y pusieron multas a algunos campesinos. Los vecinos comenzaron a aborrecerlo y en ocasiones hollaban a propósito sus campos sembrados. Una vez uno le robó 10 tilos para utilizar su corteza. Mientras paseaba por el bosque, Pahom advirtió que en el suelo algo blanqueaba y había unos troncos en el suelo. Si al menos hubiesen talado los tilos de los extremos, dejando unos cuantos aquí y allá, pero no, los harían talado todos seguidos. Pahom se enfadó mucho. Si logro enterarme de quién ha sido, me vengaré con todas mis armas, pensó. Después de darle muchas vueltas, decidió que solo podía ser Sionka. Se dirigió a su corral, pero no encontró pruebas y lo único que logró fue pelearse con él, y así se convenció aún más de su culpabilidad. Presentó una denuncia, enjuiciaron a Sionka, pero lo absolvieron al no haber pruebas en contra. Entonces Pahom se enfadó aún más y riñó con los jueces y con el Starchiná. ¿Estáis de acuerdo con los ladrones? Si fueseis honrados, no podríais absolverlos. Desde entonces, Pahom vivía en la tierra más holgadamente, pero con más estrecheces en el mundo. Por aquellos días corrió el rumor de que los campesinos emigraban con el fin de instalarse en nuevos lugares. No tengo por qué abandonar mis tierras, pero si unos cuantos vecinos se fueran de aquí, tendríamos más espacio, compraría sus tierras y viviríamos mejor. De otra manera, estaremos con estrecheces, pensó. Cierto día que se encontraba en su hogar, entró un viajero. Pahom le ofreció comida y una cama para pasar la noche. Intercambiaron algunas palabras y Pahom le preguntó de dónde venía. El viajero le contestó que regresaba de más allá del Volga, donde había estado trabajando. Aseguró que algunos campesinos habían acudido a establecerse allí. Se han inscrito en el ayuntamiento y les han dado 10 deseatinas de tierra a cada uno. Es una tierra tan fértil que el centeno crece altísimo. No se podría ver a un caballo de pie y es tan grueso que con 5 puñados se puede formar un as. Uno de los campesinos, que era extremadamente pobre al llegar, ahora posee 6 caballos y 2 vacas, acabó diciendo el viajero. Pahom sintió como se le llenaba de gozo el corazón.
¿Por qué debo pasarlo aquí mal, con estrecheces, si puedo vivir a gusto en otro sitio? Venderé mis tierras y todos mis animales, y con el dinero me construiré una casa y formaré una granja. Es un pecado vivir con estos agobios. Debo enterarme personalmente de todo esto, pensó. Preparó todas sus cosas y al principio del verano emprendió el camino. Se dirigió a Samara por el Volga en un vapor y recorrió después 400 verstas a pie. Cuando llegó comprobó que todo lo que le había dicho el viajante era cierto. Los campesinos vivían con holgura, cada uno poseía sus 10 desiatinas de tierra y el ayuntamiento acogía a los nuevos con alegría. Si alguno de ellos tenía dinero podía comprar, además de la parcela asignada, la cantidad de tierra que quisiera con derecho a perpetuidad. Las mejores tierras costaban 3 rublos la desiatina y podía comprar todas las que deseasen. Enterado de todo ello, Pajón regresó a su casa a principios del otoño, vendió sus tierras y obtuvo un beneficio, vendió los animales, pidió la baja en el ayuntamiento y al llegar la primavera se trasladó junto con su familia al nuevo lugar. Capítulo 4. Una vez allí se inscribió en el ayuntamiento de una buena aldea, obsequió a los ancianos con unas copitas y arregló sus documentos. Para las 5 personas de su familia le asignaron 50 desiatinas de tierra en diferentes campos, más unos terrenos para pasto. Pajón se construyó una casa y compró animales. Solo con esas tierras concedidas ya tenía 3 veces más que antes. Además, era una tierra muy fértil. Su vida en la nueva aldea era 10 veces mejor que la anterior. Podía mantener a todos los animales que quisiese. En un principio, mientras construía la casa y se instalaba en ella, estaba pletórico, pero no tardó en sentirse incómodo también allí. Durante el primer año sembró trigo en la tierra concedida y tuvo una buena cosecha. Le habría gustado sembrar una cantidad mayor, pero las tierras que servían para ello eran escasas. Allí se siembra el trigo en una determinada tierra que se cultiva un par de años y luego se la deja descansar con el fin de que esté en condiciones para producir una cosecha nueva. Son muchos los aldeanos que quieren tener esas tierras, pero no hay suficiente para todos. Por ello surgen disputas. Los más ricos las cultivan, pero los pobres las alquilan a los comerciantes para poder pagar las contribuciones. Pajón alquiló las tierras por un año. La cosecha le fue bien, pero el campo se encontraba muy lejos de la aldea, a unas 15 verstas. Se dio cuenta de que en aquella región los campesinos y los comerciantes vivían en granjas y que se enriquecían. Me vendría muy bien adquirir aquí una parcela de terreno a perpetuidad y construir una casita de campo, pensó. Desde aquel momento no hizo más que pensar en la manera de comprar una parcela de tierra a perpetuidad. Así vivió durante 3 años, tuvo unas cosechas de trigo magníficas y así ganó dinero. Pero no le gustaba tener que arrendar las tierras, porque a cualquier lugar donde hubiese una buena parcela también acudían otros campesinos, y si no acudía a tiempo se quedaba sin ella. Así pues, al tercer año adquirió unos prados a medias con un comerciante, pero cuando ya los había labrado, tuvieron un juicio y perdió todo su trabajo. Entonces Pajón pensó, si la tierra fuese mía, no debería rebajarme ante nadie ni tendría más disgustos. Intentando informarse de dónde podía comprar tierras a perpetuidad, se encontró con un mujik que vendía 500 desiatinas a un precio muy asequible, pues se acababa de arruinar. Entró en tratos con el mujik. Tras un amplio regateo, llegaron a un acuerdo de 1500 rublos, mitad al contado y mitad a plazos. Cierto día, un comerciante se detuvo en casa de Pajón para dar pienso a sus caballos. Le ofreció té y empezaron a charlar. El comerciante le contó que venía del territorio de los bashkirios, donde acababa de comprar 5000 desiatinas de tierra por solo 1000 rublos. Pajón le hizo un montón de preguntas. El comerciante le dijo: lo único que he hecho ha sido halagar a los ancianos. Les he regalado vestidos, alfombras y té por un total de 100 rublos y he obsequiado con un buen vino a los bebedores. Así pude comprar los terrenos a razón de 20 kopecks la desiatina. Le enseñó a Pajón el contrato de venta. La tierra está situada a lo largo de un riachuelo y es de las fértiles.
Pajón siguió preguntando y el comerciante concluyó: no es posible recorrer todo ese territorio en un solo año. Pertenece a los bashkirios, que son tan inocentes como los corderitos. Sus tierras se pueden comprar por muy poco dinero. ¿Por qué gastar 1500 rublos en 500 desiatinas y contraer una deuda cuando allí, por la misma cantidad, podría ser el dueño de no sé cuánta tierra? Pensó Pajón. Capítulo 5. Después de averiguar el camino para ir a aquellas tierras, Pajón se dispuso a viajar allí. Dejó su casa en manos de su mujer y se marchó en compañía de un peón. Al pasar por la ciudad, compró una caja de té, buen vino y todo lo que el comerciante le había recomendado. Recorrieron 500 verstas y tras 7 días llegaron al campamento de los bashkirios. Allí todo era como el comerciante le había contado. Los bashkirios vivían en plena estepa, a lo largo de un riachuelo, en tiendas de campaña de fieltro. Ni cultivaban la tierra ni comían pan. Su ganado pastaba en las estepas. Los potros se ataban junto a las tiendas de campaña y un par de veces al día llevaban las yeguas allí para ordeñarlas y preparar kumis con su leche. Las mujeres elaboraban quesos y los hombres no hacían más que beber kumis y tés, comer cordero y tocar la flauta. Todos se mostraban sanos y alegres y se pasaban todo el verano en una fiesta continua. Los bashkirios eran muy ignorantes y no hablaban ruso, pero eran muy acogedores con los forasteros. En cuanto vieron a Pajón, salieron de sus tiendas a recibirlo. Tenían un intérprete. Pajón le dijo que quería comprar tierras. Los bashkirios se alegraron bastante. Condujeron a Pajón a una tienda muy confortable, donde lo invitaron a sentarse entre alfombras y cojines de plumas. Mientras se instalaba, le ofrecieron té y kumis. También le dieron carne de oveja. Pajón sacó entonces los regalos que había llevado en el carro y los repartió entre ellos. Muy contentos, ellos hablaron entre sí y ordenaron después a su intérprete que tradujera sus palabras. Me piden que te diga que te han tomado cariño y que nuestra costumbre es darle a los huéspedes lo que les plazca y devolverle regalo por regalo, dijo. Tú nos trajiste regalos, ahora debes decirnos lo que te gustaría tener para que podamos ofrecértelo. Lo que de verdad me gusta es vuestra tierra, respondió Pajón. En nuestro país no tenemos espacio y además la tierra se encuentra agotada. En cambio, vosotros poseéis enormes extensiones de buena tierra. Jamás vi nada igual. El intérprete tradujo las palabras de Pajón. Los bashkirios discutieron entre ellos. Pajón no entendía lo que decían, pero entendió que estaban contentos por sus gritos y risas. Finalmente se quedaron observando a Pajón mientras le decía el intérprete: me piden que te comunique que por todos tus regalos te darán con mucho gusto la tierra que quieras. No tienes más que señalar con el dedo la tierra que te guste para que sea de tu propiedad. Los bashkirios volvieron a hablar entre ellos y Pajón preguntó al intérprete qué decían. Unos están diciendo que es necesario consultar al starshina. Creen que no es posible tomar la decisión sin su consentimiento. En cambio, otros opinan que se puede hacer, le explicó el intérprete. Capítulo 6. Los bashkirios se encontraban en plena discusión cuando de repente apareció un hombre con un gorro de piel de zorro. Todos se callaron y se pusieron en pie. Es el starshina, dijo el intérprete. Pajón cogió el mejor vestido que traía y 5 libras de té para ofrecérselas al starshina. Este aceptó los regalos y se colocó en el asiento de la presidencia. A continuación los bashkirios comenzaron a hablar con él. Tras escucharlo un largo rato, el starshina realizó un movimiento de cabeza para que se callaran y dirigiéndose a Pajón pronunció las siguientes palabras en ruso. Puedes coger toda la tierra que te agrade, poseemos mucha. ¿Cómo hacerlo? Es necesario cerrar un trato porque, si no, tal vez alguien pueda reprocharme un día que la tierra no es mía y me la quiten, pensó Pajón. Les agradezco sus buenas palabras. Ustedes tienen muchas tierras y yo no necesito más que una parcela. Me gustaría saber cuál será la mía y para eso es preciso delimitarla y cerrar un trato en la forma de vida, porque nuestras vidas no dependen de nosotros, sino de Dios. Ustedes sin duda son buenas personas y me dan esa tierra, pero podría ser que sus hijos decidan quitármela. Tienes razón, contestó el starshina. Oí hablar que les visitó un comerciante y que ustedes le vendieron tierras firmando un contrato. Me gustaría hacer lo mismo, les dijo Pajón.
El Starshina lo comprendió. «Podemos hacerlo. Tenemos un escribiente, iremos a la ciudad para levantar un acta de venta y ponerle los sellos necesarios». «¿Cuál será el precio?», le preguntó Pajón. «Nuestro precio es único, 1000 rublos por jornada». «¿Qué medida es esa? ¿Cuántas desiatinas tiene?», preguntó Pajón, que no lo había entendido. «No sabríamos hacer el cálculo. Nosotros vendemos por jornadas. El terreno que puedas recorrer en una jornada será tuyo, y su precio será de 1000 rublos». «¿Se puede recorrer mucha tierra en un día?», exclamó Pajón con sorpresa. «Pues será toda tuya», replicó entre risas el Starshina, «pero con una condición. Si no vuelves al punto de partida ese mismo día, perderás el dinero». «¿Cómo marcaremos los lugares por donde paso?», preguntó Pajón. «Nos colocaremos en el lugar que elijas como punto de partida y allí permaneceremos mientras des la vuelta. Además te llevarás una azada para hacer señales donde quieras. En los extremos colocarás unos jalones y luego trazaremos con los arados un surco de uno a otro. Puedes dar la vuelta que quieras, pero debes llegar al punto de partida antes de que se ponga el sol. Todo lo que logres abarcar será tuyo». Pajón se alegró mucho al oír aquello. Se decidió que partiera al amanecer. Después de hablar unos instantes, bebieron kumis, comieron cordero y volvieron a tomar té. Acomodaron a Pajón, una vez anochecido, entre cojines de plumón y se dispensaron. Acordaron que se reunirían de madrugada para llegar antes de que saliera el sol al lugar señalado. Capítulo 7. Pajón se tendió sobre unos cojines de pluma, pero fue incapaz de conciliar el sueño pensando en la tierra sin cesar. «Recorreré una extensión enorme, posiblemente 50 verstas en una jornada, pues en esta estación el día es tan largo como la noche. 50 verstas es mucha tierra. Arrendaré la peor parte a los otros campesinos y cultivaré el resto con mis propias manos. Compraré 2 yuntas de bueyes y contrataré a 2 mozos. Sembraré 50 desiatinas y dejaré para pastos el resto», se decía. No pudo pegar ojo durante toda la noche, pero se quedó adormecido antes del amanecer. Soñó que estaba acostado en la tienda de los bashkirios y que oía a alguien riendo desde el exterior. Quiso comprobar quién reía así. Cuando salió fuera, vio al Starshina de los bashkirios que, mientras se sujetaba con ambas manos la barriga, lanzaba unas carcajadas estruendosas. Pajón se apartó de él preguntándole: «¿De qué te ríes?». Entonces se percató que el Starshina era el mismo negociante que había ido a su casa y le había hablado de aquellas tierras, pero en cuanto le preguntó: «¿Hace mucho que estás aquí?», se dio cuenta que no era él, sino el primer mujik que venía de más allá del Volga. Al final advirtió que tampoco era este, sino el propio diablo en persona, con sus cuernos y las patas de macho cabrío. Estaba sentado riendo a carcajadas ante un hombre muerto que yacía sin zapatos y en mangas de camisa. Pajón examinó minuciosamente al hombre muerto y vio que era él mismo. Se despertó entonces horrorizado. «Menudas cosas se sueñan», se dijo. Vio que comenzaba a clarear a través de la puerta abierta. «Debemos despertar a las gentes, pues ya es hora de ponerse en camino», pensó. Se levantó, despertó a su peón, que estaba durmiendo en el carro, le ordenó que enganchara y luego se encaminó a despertar a los bashkirios. «Es hora ya de que marchemos a la estepa a medir la tierra», les dijo. Los bashkirios se reunieron para esperar al Starshina. Cuando llegó, se pusieron todos a beber kumis y le ofrecieron a Pajón un té, pero este no quiso perder el tiempo. «Si nos hemos de ir, hagámoslo enseguida. Ya es hora», dijo. Capítulo 8. Los bashkirios se reunieron. Unos se montaron a caballo, otros en carromatos y partieron. Pajón se instaló en su propio carro con su peón. Armados con un azadón, llegaron a la estepa al iniciarse la aurora. Subieron a una colina, se bajaron de los carros, descabalgaron y se agruparon. El Starshina se acercó a Pajón y, señalándole la tierra con su mano, le dijo: «Toda esta tierra que puedes abarcar con tu vista es nuestra, de nuestra propiedad. Elige la parte que quieras». Brillaron los ojos de Pajón. Toda aquella tierra era fértil, llana, como la palma de una mano, y negra como semilla de adormidera. Los valles se encontraban cubiertos de hierba de muchas clases que llegaban hasta el pecho.
Esta será la señal del punto de partida, dijo el Starshina, quitándose la gorra para colocarla en el lugar determinado. Partirás desde este punto y volverás al mismo sitio. La tierra que abarques en tu recorrido será de tu propiedad. Pajón sacó su dinero, lo metió en la gorra del Starshina y después se quitó el caftán. Solo conservó la podiovka, se ciñó bien el cinturón, colgó de él una bolsita de pan y una botella de agua, se arregló las botas y cogiendo el azadón de manos del peón, se dispuso a marcharse. Durante un buen rato estuvo pensando en la dirección que debía tomar, pero como aquella tierra era buena en su totalidad, creyó que daba igual y decidió ir hacia Levante. Se colocó de cara al lugar donde debía de salir el sol y esperó a que apareciera. Pensó que no debía perder un solo minuto. Sería sin duda más fácil caminar con la fresca. En cuanto salió el sol, Pajón emprendió su camino con el azadón al hombro. Comenzó a andar con un paso uniforme, ni lento ni rápido. Cuando recorrió una versta se detuvo, cavó un agujerito, colocó allí los jalones de manera que se pudieran ver bien y continuó su camino. Animado, aceleró su paso. Tras recorrer un buen trecho, cavó un nuevo hoyo. Luego volvió la cabeza y pudo ver perfectamente la colina iluminada por el sol y en ella los vasquirios al lado de sus carros, cuyas ruedas lanzaban intensos destellos. Calculó que ya había recorrido unas 5 verstas. Sintió calor, se quitó la podiovka y echándosela al hombro continuó su camino. Recorrió otras 5 verstas. Apretaba el calor. Al mirar al sol, Pajón se percató que ya era la hora del almuerzo. Ya ha transcurrido la cuarta parte de la jornada y aún es pronto para dar la vuelta. Me voy a descalzar, se dijo. Se sentó y se quitó las botas. Las cogió de su cinturón y reemprendió la marcha. Podía así caminar más ligero. Recorreré otras 5 verstas más y torceré luego a la izquierda. Este es un lugar magnífico. Me da lástima abandonarlo. Cuanto más avanzo, mejor me parece, pensó, y continuó su camino andando en línea recta. Al volver la cabeza apenas pudo ver el cerro. Los hombres que en él estaban semejaban hormigas y el brillo de las ruedas ya era imperceptible. Ya he recorrido bastante por este lado, ahora debo torcer. Además estoy cansado y tengo sed, se dijo Pajón, y deteniéndose cavó un hoyo algo más grande y colocó los jalones. Luego, quitándose la botella que llevaba al cinto, bebió algo de agua y se encaminó hacia la izquierda. Después de andar un buen rato, llegó a un sitio cubierto de una hierba muy alta. Hacía mucho calor. Empezó a sentirse fatigado, miró al sol y se percató de que era la hora de comer. Debo descansar, se dijo. Se sentó, comió algo de pan y bebió agua, pero no se atrevió a acostarse por miedo a quedarse dormido. Pasado un ratito, reemprendió la marcha. En un principio caminó a buen paso, la comida le devolvió las fuerzas, pero apretaba el calor y tenía sueño. Sin embargo, siguió andando. Pensaba que se trataban de unas horas de sufrimiento a cambio de muchos años de una buena vida. Ya había recorrido mucho espacio en aquella dirección y se disponía a girar de nuevo hacia la izquierda cuando de repente divisó un valle y sintió lástima de abandonarlo. Aquí se dará el lino estupendamente, pensó continuando en línea recta. Una vez que rodeó el valle, cavó un agujero y giró de nuevo, estableciendo así la segunda esquina. Al volver la cabeza, vio el cerro envuelto en la niebla y pudo difícilmente vislumbrar a los vasquirios que se habían quedado en él. Debía estar separado de aquel lugar unas 500 verstas. Los 2 lados que he recorrido son demasiado largos y tendré que acortar el tercero, se dijo. Nada más emprender esa nueva dirección, aceleró el paso, miró cómo el sol estaba declinando. Tan solo había recorrido 2 verstas del tercer lado y la meta se encontraba a 15. Aunque mi finca sea irregular, es necesario que realice una línea recta, no sea que me extienda demasiado. De todas formas, me bastará con esta tierra, se dijo. Se apresuró a cavar un nuevo hoyo y se fue derecho hacia el cerro. Capítulo 9. Sentía mucho cansancio, se encontraba sofocado, tenía doloridos los pies por caminar descalzo y le flaqueaban las piernas. Le habría gustado poder descansar, pero no podía hacerlo porque entonces no llegaría a la meta antes de la puesta de sol, y el sol no esperaba, seguía bajando a cada momento. Dios mío, ¿no me habré equivocado? Tal vez haya intentado abarcar demasiado espacio. ¿Qué futuro tendré si no llego a tiempo? Volvió la vista hacia el cerro y miró al sol otra vez. Todavía faltaba mucho para llegar
llegar a la meta y el sol se encontraba ya cerca del horizonte. Aunque estaba cansadísimo, continuó avanzando y cada vez aceleraba más su paso. Finalmente, viendo que todavía estaba lejos de la meta, optó por comenzar a correr. Tiró la podiopka, las botas, la botella de agua y la gorra, conservando solo el azadón. ¡Ay! He sido demasiado ambicioso. Lo he echado todo a perder. No voy a poder llegar antes de que se ponga el sol, pensó. Y del miedo se le cortó el aliento. Su ropa empapada de sudor se le pegó a la piel, se le secó la boca. El pecho se le dilató como un fuelle de fragua, el corazón le golpeaba cual martillo, no sentía sus propias piernas, sintió miedo. No vaya a morirme de cansancio, pensó. Tuvo miedo de caerse muerto, pero no era capaz de detenerse. Si no me paro ahora, después de todo lo que he recorrido, me dirán que soy bobo. Continuó corriendo y cuando ya se encontraba muy cerca, oyó silbar y gritar a los bashkirios, enardeciéndose. Reunió sus últimas fuerzas para continuar con su carrera mientras el sol descendía al horizonte, volviéndose rojizo y grande. No tardía en desaparecer, pero Pajón ya estaba muy cerca de su meta. Ya podía ver a los hombres animándole y haciéndole gestos. Ya podía divisar el gorro de piel de zorro y el dinero que había puesto encima. Y ya podía ver al Starchina, que, sentado en el suelo, sostenía su barriga entre las manos. En aquel preciso momento recordó el sueño que había tenido. He logrado mucha tierra, pero no sé si Dios me dejará vivir en ella. ¡Ay! Creo que todo está perdido. Nunca podré llegar, se lamentó. Observó que el sol ya había llegado al horizonte y uno de sus bordes ya empezaba a desaparecer. Acopió todas sus fuerzas y corrió tan deprisa que las piernas apenas le obedecían. Cuando llegó al cerro se percató que de pronto había oscurecido. Volvió la cabeza para ver cómo el sol ya se había ocultado. Se horrorizó. Todos mis esfuerzos no han valido para nada, pensó. Estaba dispuesto a detenerse, pero pudo ver que los bashkirios lo animaban con silbidos. Entonces llegó a comprender que, aunque no pudiese ver el sol desde abajo, aún era visible desde el cerro. Tomó aliento y siguió subiendo. Era aún de día allí. Lo primero que pudo ver fue el gorro. Junto a él estaba sentado el Starchina, que reía mientras se sujetaba la barriga. Pajón recordó el sueño que había tenido y su horror fue tal que le flaquearon las piernas. Cayó de bruces y alcanzó el gorro con las manos. «Eres un valiente. Menuda cantidad de tierra lograste», exclamó el Starchina. El criado fue corriendo para levantarlo, pero Pajón sangraba por la boca. Había muerto. Los bashkirios chasquearon las lenguas para demostrar que sentían la muerte de Pajón. Su peón cavó una fosa de 3 archines, la longitud aproximada del cadáver, y enterró a su amo.